En el fondo, absoluto se entiende como inmodificable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, cuando el ser, ¿ya?, toma conciencia de sí, se separa. Mucho cuando la energía toma conciencia de sí, se separa. Dice, estoy yo y aquello. Pero en una experiencia de muerte, ¿no necesariamente se separa esa energía? No, lo único que pasa cuando tú te mueres es que dejas el cuerpo físico, ¿ya? Y tu cuerpo físico, si pudiéramos hablar de una estructura sutil del ser humano, podríamos, en términos muy simples, podemos hablar que está el ser, hay un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que continúa para el otro lado? El ser, que sostiene el cuerpo mental y el cuerpo emocional. El cuerpo energético y el cuerpo físico, o aquella parte, para no hablar del cuerpo energético, aquel aspecto energético que sostiene el cuerpo físico, se mantiene en el cuerpo físico. Para no, porque hay personas que tienen la nomenclatura de 3 cuerpos, hay personas que tienen la nomenclatura de 5 cuerpos, y hay personas que tienen una nomenclatura de 7 cuerpos, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a hablar de 3. ¿Ya? Entonces, el cuerpo físico necesita una cierta energía para mantenerse y esa energía permanece. Hay un cuerpo, las emociones, por decirlo así, o nuestro cuerpo, nuestra parte sensible y nuestra parte pensante, ¿ya?, se va para el otro lado. Cuando hablo de nuestra parte que permite la percepción, o nuestra parte pensante, estoy hablando de lo que es la mente racional y aquel estado de conciencia en el cual tú puedes percibir la realidad como testigo sin necesariamente entrar en el proceso de dualidad. El punto es que ese estado no es porque el ser, cuando se expande, por decirlo así, ya y proyecta su luz, ¿ya?, tiende hacia la expansión, y por lo tanto la tendencia a identificarse es con lo más externo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, me voy a tender a identificar más con la mente primero, más que primero con la emoción, después con la mente y después con aquel estado de testigo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El proceso de identificación continúa en el más allá. Y lo que hay que desembarazarse es justamente de esa percepción de separación. Yo te quiero preguntar algo. ¿No será un cuento el que nosotros reencarnamos porque es más fácil dejar cosas para después, en ese estado en el cual llego al sin tiempo, al sin nada, y en definitiva dejo mucho de trabajar conmigo en forma constante y permanente como para poder vivir y dejarte llevar por el ego, por la mente, por todas las cosas que nosotros vivimos en forma constante? Mira, porque ¿quién ha dicho que vuelve real? O sea, hay historias de los egipcios, hay historias de los tibetanos, pero ¿realmente ha vuelto alguien concretamente para decir esto pasa? Bueno, lo que pasa es que hay 2 preguntas en tu pregunta, ¿ya? Contestando la primera, yo creo que el dolor es un argumento lo suficientemente fuerte como para poder movernos a hacer. Y por lo tanto no necesitamos si solo nos quedamos con el dolor, no necesitamos con la excusa de la reencarnación para no hacer. ¿Me comprende? No. ¿Por qué llega? Bueno, tú no. ¿Quién hay algún otro médico aquí, otra especialidad aquí o no? Nadie, no hay ningún otro médico. ¿Tú qué especialidad tienes? Radiología. Básicamente, ¿por qué las personas se sienten motivadas a llegar a tu consulta? ¿Son derivadas por un médico por qué? Tienen algún proceso que hay que diagnosticar, digamos. Un dolor, ¿no es cierto? Básicamente hay un dolor. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, el ser humano lo que lo mueve a generar cambios y a crecer no es porque sea un ser espiritual que necesita reencontrarse con la fuente, acá, allá. Eso es después. Pero al principio es el dolor. El deseo de escapar del dolor. El deseo de escapar del sufrimiento. Entonces, yo podría tener miles de cuentos, la reencarnación, el cielo, etcétera, 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 para decir, mira, si yo no hago nada en 10.000 años, ya voy a alcanzar el nirvana, ¿ya? El dolor te va a mover, finalmente a actuar.
Y en ese proceso doloroso va buscando cada vez más bienestar. Y como el bienestar es una consecuencia que surge de un estado de conciencia más expandido, a partir de ese búsqueda, te vas a ir acercando en forma natural hacia el ser, que tiene ciertas cualidades, que son ser, conciencia, existencia, ¿ya? O armonía, como quieras llamar, ¿ya? Entonces, en forma natural, ¿y qué pasa? Al principio te vamos a ver el sufrimiento, el dolor, y finalmente, justamente el bienestar. Entonces, no necesitamos tener excusas, mucho convertir la reencarnación en una excusa para decir, mira, yo no voy a trabajar porque está la reencarnación. El deseo de trabajar, como decía, la primera etapa, básicamente está determinado por el sufrimiento, por el dolor. El que te cuente que está, no, yo soy tan acá, porque estoy tan espiritual, tenés que preguntarle en qué etapa del proceso espiritual está, para poder decirte, realmente estoy trabajando por satisfacción. Y me produce un placer enorme estar en este estado de donde soy absorbido por la conciencia cósmica, ¿ya? Y donde soy uno con la conciencia cósmica y puedo pasar horas y horas y sin que me mueva nadie, o cuando vuelvo digo, pucha, qué lástima que estoy aquí ahora, ¿ya? Porque ahí puede ser, ¿ya? Porque la persona está queriendo romper justamente esa separación. La segunda cosa es justamente cuál es la causa del dolor, la separación. ¿Ya? Entonces, el ser humano constantemente está luchando, está yendo en contra de esa separación. Hoy día alguien me decía, una alumna me decía, ¿sabes qué? Soy tan dependiente de los afectos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa carencia tan fuerte? Y yo decía, mira, una cosa muy simple. Porque el sentir afecto por otra persona te produce transitoriamente la sensación de que esa separación se eliminó, aunque sea por unos segundos. Y lo que tú estás buscando es justamente esa unidad, ese estado de completura, ese estado de ser pleno, donde simplemente está siendo y el ser está siendo, y donde es todo uno, porque el ser es uno, unidad. Entonces, eso también te va a motivar a crecer. Entonces, ¿qué pasa? La reencarnación pasa a ser un fenómeno anecdótico, ¿me comprendes o no? Donde no tiene mucha importancia finalmente. Porque lo que te está motivando esencialmente es justamente esa necesidad de poder sentir que te identificas con el ser y eres siempre, las 24 horas del día, independiente de las condiciones. Entonces, esa primera parte, como te digo, si alguien quiere ocupar la reencarnación como excusa para no hacer el dolor o el sufrimiento, va a llegar un momento que tarde o temprano lo va a pinchar o lo va a mover a poder crecer espiritualmente, ¿ya? Y la segunda pregunta que está implícita en tu primera pregunta, no me acuerdo muy bien cuál era. Era si había vuelto alguien a decir realmente que existía la reencarnación. A ver, ¿qué es lo que significaría para ti entender que alguien volvió? O sea, que haya algo real, porque aquí tenemos puras suposiciones. ¿Qué es lo que sería lo real para ti? No sé, alguien, que haya algo, alguna cosa real, concreta, que no haya sido algo que se supone que en el camino del libro de los muertos, que se supone que en el viaje que hacemos, Bueno. que vamos y llegamos a un estado y después volvemos otra vez y date otra oportunidad y traerte todas las cosas que tú que trabajaste, que creaste, todo lo que fuiste capaz de absorber en esta etapa y vamos caminando. Bueno, hay un sinnúmero de Discúlpame, relatos. yo pienso que esta es la oportunidad. O sea, yo cae Eres como... en otra alternativa es que aquí tengo las cartas. O sea, si es que existe otra, para mí son suposiciones que existen. Correcto. No es algo concreto. Esto es lo único concreto, que yo estoy aquí y ahora, y estoy aquí hablando contigo y me sale esa duda. Pues te pregunto. Mira, si hablamos de verdades absolutas, en el sentido, verdades que trascienden el tiempo y el espacio, que tú puedes rastrear a través del tiempo, de que eso se mantiene siempre, es lo que tú acabas de decir. Y que lo que acabas de decir es que uno aquí y ahora, en este presente, es solamente cuando está haciendo. Y por lo tanto, las oportunidades de ser son aquí y ahora. Y eso, a través del tiempo, lo vas a ver siempre. ¿Ya? Entonces, eso que tú estás diciendo es una verdad absoluta, absolutamente no trasciende el tiempo y el espacio. Porque no importa el tiempo, no importa donde lo diga, todos van a coincidir que eso es así. Porque no hay otra forma. Hasta el momento no existe otra forma que sea así. ¿Está? Así como una vez conversando con un publicista me decía, estoy con un grave problema. ¿Cuál? Todavía no logro descubrir un sinónimo de nuevo.
¿Ya? Entonces, acá es lo mismo, ¿ya? Hasta el momento no se ha descubierto otra forma de trascender que no sea en el presente, porque lo único que existe es el presente. Entonces, bajo ese punto de vista, es verdad, pero no es excluyente que lo otro exista. ¿Me comprende? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás, me recuerdas ese solo se vive una vez. ¿Ya? El punto es que, como te digo, que el que yo crea o no crea depende de cuáles condiciones se están dando para yo otorgarle veracidad a eso. Si no, habría que preguntarle a los torturadores. Por ejemplo, a la Edad Media, donde muchas personas murieron en la Inquisición, básicamente porque los parámetros que se usaban de credibilidad no fueron cumplidos. Entonces, habría que preguntarse primero, bueno, ¿cuál es mi parámetro para poder validar algo como verdadero o mentiroso? Por eso te pregunté primero, ¿cuál es tu esquema, cuál es tu dimensión de realidad para poder afirmar si algo es verdadero o falso? ¿Mm? Por eso te pregunté eso. Ahora, independiente de, supongamos que el parámetro coincide, hay un sinnúmero de personas que han tenido la experiencia de la muerte y que han vuelto. ¿Ya? ¿En qué sentido? Ha habido un aparataje, ha habido un equipo de médicos, han habido máquinas en las cuales han demostrado que por un tiempo específico el cuerpo quedó listo para el otro lado, ¿estamos? O lo que se llama la muerte clínica. Que la experiencia, ¿ya?, de quien ha vivido esa experiencia es relativa el tiempo, en el sentido que puede que la persona, esto estoy diciendo por lo que me han contado, porque yo no he leído ninguno de esos libros, ¿ya? Pero supuestamente que el tiempo fue 1 minuto y la persona lo que experimentó en el más allá fueron N, ¿ya? La única experiencia directa que tengo es habernos juntado, conversar, y cortito fue con una tía, ¿ya?, que en el embarazo de un hijo se empezó a ir en sangre, trataban no hubo caso, y finalmente pasó para el túnel. Ella llegó hasta el túnel, ¿no? Entonces, cuando le conté mi experiencia personal, ¿ya?, me dijo, yo llegué hasta el túnel nomás. En mi caso personal, yo te hablo de mi experiencia a nivel anecdótico, ¿ya? Yo estaba, se me fue un cálculo de la vesícula al colédoco, me dio una pancreatitis ya más o menos fuerte, y de repente, bastante fuerte. Ya, no tuve ninguna consecuencia, lo más divertido de todo. Ya, incluso el doctor me dijo, oiga, ¿sabe qué? Quiero hacer si puedo llevar su caso a Uruguay, porque creo que había un congreso de pancreólogos, ¿ya? Porque hubo cero consecuencias. Y lo curioso es que no habían rastro. Tampoco me decía, mira, nosotros presuponemos de que tuviste un cálculo ya en el colédoco porque no hay registro de nada. Mucho técnicamente, tu páncreas está con una pancreatitis heavy, pero no hay causas directas que podamos decir qué fue lo que lo causó, ¿ya? Es una de las cosas que más extrañeza me produce.